Bienvenidos a la asignatura de español. Hablemos hoy del verbo y de los verboides. Los objetivos de aprendizaje son definir qué es un verbo y un verboide desde el punto de vista morfológico, enumerar los distintos accidentes gramaticales de los verbos y diferenciar el verbo de los verboides. El contenido conceptual de aprendizaje es el verbo y los verboides. El verbo y sus accidentes. Analicemos las siguientes oraciones. Isabel nada 2 horas diarias. Francisco lee una historieta de Mafalda. Telma estudia química. Quiero que observen bien estas palabras que hemos destacado. Nada, lee y estudia. Las tenemos aquí. ¿Qué podemos decir de ellas? Que las tres se refieren a acciones. La acción de nadar, la acción de leer y la acción de estudiar. También podemos decir que las tres constituyen parte esencial de la oración. Eso significa que si yo la suprimo, quedaría el siguiente texto. Isabel 2 horas diarias. Si observan, eso no tiene mayor sentido. Francisco, una historieta de Mafalda. Tampoco tiene sentido. Telma, química, mucho menos. Es decir, que estas tres palabras constituyen parte esencial. Y esas palabras se les llama verbos. Los verbos, morfológicamente, tienen dos partes. Veamos esto que tenemos aquí. Am, o. Si lo unimos, diría amo, el verbo amo. La primera parte es la raíz o lexema y esa parte es la que indica el significado del verbo. Es decir, esta parte me está indicando que se refiere a un sentimiento. Esta segunda parte se le llama terminación, morfema o desinencia. Esta parte determina la persona, el número, el tiempo, el modo y la voz. Todo esto son los accidentes gramaticales. Por ejemplo, en el caso de amo, la O me indica que el verbo está en primera persona. Yo amo. También me indica que el verbo se refiere a una sola persona. El número es singular. Me indica también que la acción se realiza ahora. ¿Cuándo amo? Ahora. Por lo tanto, el tiempo verbal es el presente. El modo en que se realiza este verbo, la acción verbal, es el indicativo, es decir, que es una acción posible. Y la voz es una voz activa, es decir, que se está realizando en el momento. Los accidentes del verbo, considerados accidentes como los cambios que se producen en las palabras denominadas verbos a medida que se van conjugando, son los siguientes. La persona gramatical. Existe gramaticalmente 3 clases de personas. La primera persona, que se refiere al yo, cuando la acción la realizo yo, sea en singular, o cuando la hacemos nosotros, que es plural. La segunda persona se refiere a tú, o usted, en singular, o ustedes, en plural. Y la tercera persona se refiere a él, a ella, en singular, o a ellos o a ellas, en plural. Otro accidente gramatical es el que se refiere al tiempo verbal. El tiempo verbal, cuando la acción ya se ha realizado, se le llama pasado. También se le conoce como pretérito. En español hay varios pretéritos. Hay un pretérito muy cercano al presente, uno medianamente cercano y uno lejano al presente. O sea, son varios pasados. También existe cuando la acción está realizándose ahora. A eso se le llama presente. Y cuando la acción se va a realizar, a eso le llamamos futuro. Entonces, los tiempos verbales son pasado, presente y futuro. Otro accidente del verbo
son los llamados modos verbales. Veamos. Cuando nosotros decimos escribo una carta, este verbo, escribo, está en modo indicativo. ¿Por qué? Porque expresa una realidad y hay una seguridad del hecho que se está realizando. Escribo una carta. Existe una seguridad que se está haciendo. Ahora, si yo digo, ojalá venga mañana, este ojalá venga mañana me indica una duda, una irrealidad o un deseo. A ese modo se le llama subjuntivo. Cierra esa puerta. Me está dando una orden. Por lo tanto, ese modo se llama imperativo. Te daría la galleta si saltaras. Fíjense que en este caso hay una combinación entre la expresión de una realidad y la expresión de un deseo. Cuando se produce eso, el modo se llama condicional. En resumen, entonces, en español existen 4 modos verbales: indicativo, subjuntivo, imperativo y condicional. Ahora hablaremos de los verboides. ¿Se parecen? ¿Son lo mismo? Veamos. Se les llama también formas no personales. Eso significa que no admiten ninguna persona gramatical que realice la acción con ellos. Por lo tanto, no cumplen con el primer requisito de todos los verbos. Si no admiten persona gramatical que realiza la acción, no pueden ser verbos. De ahí su clasificación como verboides. Algunos les llaman falsos verbos. Sin embargo, se pueden convertir en verbos. ¿Cuándo? Cuando se hacen acompañar de verbos auxiliares. Si no se hacen acompañar de los verbos auxiliares, que en el verbo auxiliar clásico en español es haber, no se pueden conjugar. Y si no se pueden conjugar, no son verbos. Porque las palabras que se pueden conjugar son verbos. Estos verboides también tienen clasificación. Existen los llamados infinitivos. ¿Cuáles son los verboides infinitivos? Son los terminados en ar, ir. Por ejemplo, amar, temer y partir. Miren, terminación en ar, en y en ir. A esto se le llama infinitivos. Estos no son verbos mientras no se han conjugado. Amar, no puedo decir yo amar, o tú amar, o él amar. Temer, yo temer, no. O él partir, tampoco. No admiten persona gramatical. Por lo tanto, no son verbos. La otra clasificación de los verboides son los gerundios. Los gerundios son las formas terminadas en ando y en yendo. Por ejemplo, amando, temiendo y partiendo. Igual que en el caso anterior, yo no puedo decir yo amando, o él temiendo, o ellos partiendo. No podemos hacer ese tipo de construcción, por eso no son verbos. Luego tenemos el participio. El participio son las formas terminadas en ado, ido, to, so y cho. Veamos, amado, temido y partido. Estos 3 casos, llamados verboides, no son verbos, reafirmo, porque no admiten el uso de ninguna persona gramatical. Es decir, que no pueden conjugarse. Esa es la gran diferencia entre un verbo y un verboide. Se pueden convertir en verbos si se usa el auxiliar. Por ejemplo, yo puedo decir estoy amando. Ahí sí. O he amado. O estamos temiendo. O han partido. Ahí sí. Al agregar el verbo auxiliar, estos verboides se convirtieron en verbos. Ya no son verbos simples, sino que se convierten en verbos compuestos. Y es la hora de la tarea. Vamos a ver qué nos trae aquí de la tarea. Dice, escriba en su cuaderno una lista de 10 verbos que haya encontrado en una lectura. Al lado elabore un cuadro en donde identifique la persona, el tiempo y el modo.
Recuerde que estamos hablando de verbos, verbos conjugados. Si no están conjugados, no son verbos. Y convierta esos verbos en verboides o formas no personales. Es decir, conviértalos terminados en ar, er, ir, en ando, yendo, o en ado, ido, to, so o cho. Hemos aprendido hoy a definir qué es verbo y verboide desde el punto de vista morfológico. Hemos enumerado los distintos accidentes gramaticales de los verbos y hemos diferenciado el verbo de los verboides. El contenido conceptual aprendido es precisamente el verbo y los verboides. Muchas gracias.